Después de un tiempo de no haber estado tan activo en el canal, te traigo un nuevo análisis, más que nada por todo el efecto que ha habido en el torneo, lo que ha pasado con la selección, que desafortunadamente no logró pasar a cuartos de final. Esta tendencia de la selección mexicana de no venir clasificando, pasando de la etapa de octavos de final, es bastante complicada y también es muy bueno de analizar. Digo, en otros canales ya lo han estado analizando, ya lo han estado revisando, pero lo que vamos a hacer énfasis justamente es que desde 1994 no se ha podido llegar, bueno, desde el 86 únicamente en México 70 y en 1986 se logró clasificar a cuartos de final en estas instancias en Copas del Mundo aquí en el país. Y en este año igual se regresó la Copa del Mundo a México, pero no se pudo clasificar. Entonces eso es bastante alarmante. Y en otro video justamente lo vamos a ir analizando, vamos a revisar cuál es la raíz de los problemas en el fútbol mexicano, porque todo parte desde ahí, desde la generación de fuerzas básicas, la atención que le meten a las fuerzas básicas, la estructura de la Liga Mexicana y también en que no existe ya ese ascenso y ese descenso donde se premie al mejor equipo a lo largo de la temporada y se castigue al peor equipo a lo largo de la temporada. Entonces, aparte también del tema que hubo en 1990, que no se llevó a la selección mexicana al Mundial, esto debido al tema de los cachirules. Bien, y justamente viendo todo este tipo de problemas, vamos a analizar el efecto de estos torneos, de las Copas del Mundo, en lo que es las inversiones, en cómo se mueven los mercados de inversiones y cómo se mueven las acciones. Tenemos tres eh, gigantes mundiales, pero en ese año, en 1986, elegimos estas compañías. Elegimos a Coca-Cola porque fue el patrocinador oficial de ese mundial, a Pepsi al ser la competencia directa de Coca-Cola. Tenemos a IBM, un gigante tecnológico, y a ExxonMobil. ExxonMobil no es una empresa de consumo, sino es más que nada una empresa, fue una empresa energética, fue un gigante energético en los años 80, era una de las empresas con mayor capitalización de mercado del planeta, lo que la convierte en un excelente termómetro para medir el comportamiento general de la bolsa estadounidense fuera del sector del consumo, de consumo o de tecnología durante México 1986. Y al ser una empresa petrolera, sus ingresos no dependían en absoluto de la publicidad deportiva ni del consumo masivo, a diferencia de Coca-Cola o Pepsi, que sí dependían a 100% del consumo al estar dentro de los estadios. Esto sirve como grupo de control de estudio. Si el volumen de transacciones de ExxonMobil eh, cayera durante los partidos del Mundial, vamos a confirmar que hubo una distracción general en Wall Street en ese torneo. Y también nos estaría confirmando que durante estos eventos masivos, la atención de los grandes inversionistas también está capturada por estos eventos masivos. Muy bien. Entonces, vamos a revisar, bueno, antes de revisar las gráficas y confirmar esto, voy a detener un poquito el dashboard porque esto está hecho con Streamlit, un desarrollo un poquito rápido, un poquito más ágil, porque el día de ayer dije, pues voy a hacer algo para el canal y justamente quise analizar cómo se comportan los mercados de inversiones durante estos eventos masivos. Bien, entonces tengo yo en esta, utilizando DuckTV, tengo dos tablas. Estas dos tablas, una es mercado de acciones y otra es resultados del mundial. Estas dos tablas con información son bastante importantes en este análisis porque en el mercado de acciones estamos ocupando Y Finance.
para hacer la conexión a Yahoo Finance, que Yahoo Finance tiene todo el registro de las inversiones, del movimiento de inversiones, si una inversión aumenta su valor, si disminuye su valor, el valor de inversiones negociadas, el volumen de inversiones negociadas y cuál fue el valor más alto y más bajo en algún momento del día dado, el valor más alto y más bajo negociado. Ya también en algún video anterior te expliqué más o menos qué es el trading. El trading justamente se basa en el análisis de acciones de las grandes empresas. Estas compañías tú las puedes analizar en el portal de Yahoo Finance, que allí está directamente conectado a lo que son la bolsa de valores en Estados Unidos, Wall Street. Así que bueno, si le quieres dar un vistazo, búscalo y o si no te voy a dejar el enlace para que tú le des ese vistazo. Entonces, en nuestra tabla de mercado de acciones, vamos a darle un describe para ver qué es lo que tenemos en nuestra tabla de mercado de acciones y cómo es que la vamos a ir combinando. Tenemos la fecha, que es el campo. Entonces, estos son los campos que tenemos. Tenemos la fecha, que es nuestro campo llave para poder hacer ese cruce con el resultado de los partidos del Mundial de 1986. Esto para conocer si exactamente en ese partido se prestó más atención a lo que estaba ocurriendo en México que en la negociación de acciones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Tenemos el valor con el que se cerró esas acciones negociadas de Coca-Cola, de Pepsi, de nuestro gigante energético que es Exxon Corporation, de IBM, el precio más alto, hasta donde se hizo la negociación de esas acciones, el más bajo, con cuánto se abrió las negociaciones sobre esas acciones de cada una de las compañías que estamos analizando, que es IBM, Pepsi, Coca-Cola, Exxon Corporation. Entonces, estos son los campos que contienen la información con la que nosotros vamos a estar jugando para analizar puntualmente la cantidad de acciones que se estuvieron negociando en el torneo y nos va a decir si aumentó o disminuyó la cantidad de acciones negociadas debido a este evento deportivo. Entonces vamos a ocupar de esta tabla el IBM Volume, el PIB Volume, el KO Volume y el XOM Volume. Y vamos a analizar cuáles son los campos que tenemos en los resultados del mundial. Resultados mundial. En los resultados del mundo. Y bien, estos son los campos que contienen la información que nos van a ayudar a poder hacer este análisis sobre los partidos jugados, quién ganó, quién perdió, pero más que nada de conocer quién ganó, quién perdió, es saber en qué partidos hubo más atención en el torneo y más desatención en las acciones, en la cantidad de acciones negociadas. Ok, y para uso de este análisis, necesitamos nuestro campo llave, que es el date, para poder cruzar con las acciones, el mercado de acciones, nuestro home team, que es el equipo que para este caso actuó como local, away team como visitante, home score, el marcador, los goles que anotó el equipo local, que en el papel se pone como local, el away score, que es el equipo que marcó que en el papel estaba actuando como visitante, el tournament, que es la competición, si fue partido amistoso, si fue la liga, la copa, en este caso el mundial. City, que es la ciudad donde se llevó a cabo ese partido, el country, el país donde se llevó a cabo ese partido y si fue neutral, ¿no?
Ok, entonces vamos a revisar tantito estos datos que tenemos. Date, tenemos home team, away team, y te voy a poner el score, bueno, el score no tanto, pero sí el tournament, la ciudad y el país. Digo, más que nada para no saturar la salida de información en DuckTV, en la consola de DuckTV, y que podamos ver lo que hay. Y le voy a limitar, limitar, buenas prácticas. Ok, aquí tenemos en el 31 de mayo de 1986, Bulgaria contra Italia, que fue el partido inaugural de aquel año, el torneo FIFA World Cup, Ciudad de México y México. El 1 de junio de 1986 tuvimos Canadá contra Francia en la FIFA World Cup en León y en México. Tuvimos ese mismo día España contra Brasil, partidazo de la FIFA World Cup en Guadalajara, en México. El 2 tuvimos Argentina contra South Korea, FIFA World Cup en la Ciudad de México, en México. eh, Marruecos contra Polonia en Monterrey y así sucesivamente todos los partidos de ese torneo. Ok, entonces una vez explorado todas las tablas que vamos a ocupar, ahora sí podemos pasar a nuestro dashboard para ver cuál fue el comportamiento en las acciones negociadas para esas empresas, para las empresas que estamos analizando, que fue Coca-Cola, Pepsi, IBM y Exxon Corporation. Aquí tenemos principalmente a Coca-Cola. Tenemos, bueno, el color azul indica antes del mundial, el color verde indica después del mundial y el color rojo indica durante el mundial. Tenemos que para Coca-Cola, las acciones negociadas el 27 de mayo de 1986 fue aproximadamente de 23.702.400 acciones negociadas. Hubo un decremento el 28 de mayo de 23 millones a 20 millones, casi 3 millones de acciones menos se negociaron el 28 de mayo. El 29 de mayo también volvió a caer la cantidad de acciones. Tal vez sea a que eran los preparativos para el torneo, a lo mejor la gente estaba viajando, se estaba poniendo más atención en lo que iba a ser la inauguración en el Estadio Azteca, lo que conllevaría, a lo mejor por eso no hubo tanta negociación de acciones. Y si te das cuenta, ya para el 30 de mayo hubo un poquito de aumento, ¿no? Hubo un poquito de aumento, no fue un aumento, sino no fue una caída tan estrepitosa como en los días anteriores. Y ahora sí, el 1 de junio empezamos con 12.571.200 acciones, que justamente fue ya después del partido inaugural, porque el partido inaugural fue el 31, que fue sábado, el primero fue domingo, y la bolsa de valores en Estados Unidos únicamente trabaja de lunes a viernes. Por eso, por eso tenemos ese gap entre el 31 de mayo y el 1 de junio, que en 1986 fue sábado y fue domingo. Y si te das cuenta, sí hubo una caída bastante significativa, más que nada para estos partidos que se jugó en la Ciudad de México, Monterrey e Irapuato. Argentina contra Sudcorea, ganó Argentina 3-1. Marruecos contra Polonia 0-0 y Rusia le gana 6-0 a Hungría en Irapuato. Hubo un aumento para los partidos de Argelia contra
Irlanda, que fue un partido en Guadalajara, México contra Bélgica. En México ganó México 2-1 y Portugal contra Inglaterra. ¿Por qué hubo un aumento? Yo quiero suponer que ese aumento de 6 millones de acciones negociadas para este partido fue por el partido de México y Bélgica, que al ser el anfitrión, a lo mejor mucha gente se emocionó y quisieron hacer esta negociación de acciones. Ok, y después de ese día, del 3 de junio de 1986, tenemos que el 4 de junio de 1986 volvió a bajar, hubo una caída de 7 millones de acciones negociadas, jugó Paraguay contra Irak en Toluca, Escocia contra Dinamarca en Nezahualcóyotl y Uruguay contra Alemania en Querétaro, pero volvemos a tener una alza bastante significativa de 11 millones de acciones negociadas a 22.156.800 acciones negociadas para los partidos de Francia contra Rusia en León, Italia contra Argentina en Puebla y Corea del Sur contra Bulgaria en la Ciudad de México. Me imagino que por ser partidos bastante importantes, eh, se incrementó la euforia y la cantidad de acciones negociadas fueron aún mayor. A lo mejor aquí entraron algunas apuestas de acciones que habían conseguido de Coca-Cola y las apostaron y se compraron, se vendieron por la euforia de estos partidos, podría ser, o a lo mejor hubo algún factor extraordinario que no estamos alcanzando a notar el 5 de junio de 1986. Vamos a ver si pasó algo importante. 5 de junio de 1986. ¿Qué pasó? Ok, el 5 de junio de 1986, la selección de Argentina empató 1-1 contra Italia. Hubo fase de grupos disputada en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, como lo estamos viendo aquí. Eh, Metió gol Diego Maradona en aquel cambio y hubieron disturbios en la Ciudad de México tras la victoria de México contra Bélgica días antes. El 5 de junio las autoridades conocieron la dimensión de los daños, la euforia derivó del vandalismo del Ángel de la Independencia, lo que obligó a las autoridades a cerrar el monumento durante varios meses. Ok, entonces el día en que México ganó, que fue acá, hubo disturbios en el Ángel de la Independencia. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió, lo más relevante el 5 el 5 de junio de 1986. Entonces, las acciones negociadas en algunos partidos sí bajaron, no hubo tanta, sí bajó la tendencia, o sea, sí podemos confirmar que en algunos encuentros que algunos bastante relevantes, sí hubo un decremento, pero en algunos hubo muchísimas acciones negociadas. Por ejemplo, este Brasil contra Argelia en Guadalajara, Inglaterra contra Marruecos, Hungría contra Canadá. En estos partidos, el 6 de junio, hubo un decremento, pero después tuvimos alza. Aquí tenemos otro decremento, el 12 de junio de 1986, Argelia y España, ganó España 3-0 y Irlanda pierde 3-0 contra Brasil en Guadalajara. Entonces, este fue el comportamiento de las acciones de Coca-Cola. Vamos a ver las acciones de Pepsi, pero si te das cuenta, Pepsi, para las acciones de Pepsi, sí hubo un decremento bastante brutal de 11.574.000 acciones negociadas el 29 de mayo de 1986, se desplomó hasta 3.530.400 acciones negociadas el 2 de junio de 1986. Y esto yo quiero ligarlo a lo que fue
el patrocinador oficial de aquella Copa del Mundo, que fue Coca-Cola, y Pepsi, o sea, no vendió, no negoció tantas acciones. Acá tenemos otro valle donde el 19 de junio de 1986 tenemos que Pepsi había negociado 2.199.600 acciones. Después de la Copa del Mundo ya se empezó a recuperar con 6.600.000 acciones aquí dentro de la Copa del Mundo, pero ya casi al cierre, al final, ya también se alcanzó a nivelar con lo que venía haciendo Pepsi, pero la competencia la, eh, y el patrocinio oficial de Coca-Cola desplomó totalmente las acciones de Pepsi. Y tenemos a IBM, este gigante tecnológico, que también no tuvo tantas acciones negociadas en esas fechas del Mundial. Su mayor, su pico más alto fue el 28 de mayo de 1986 con 15.522.620 acciones. Después cayó. Y eso es lo que sucedió con IBM. También tuvo una caída bastante importante hasta el 27 de junio de 1986, 2.876.082 acciones. Después del Mundial ya comenzó a recuperarse, pero volvió a tener una caída. Entonces, en efecto, yo creo que los más beneficiados en ese entonces fue Coca-Cola. Y también nuestro gigante energético, Exxon, ExxonMobil, tuvo una alza, pero después empezó a caer. Aumentaron un poco sus acciones, cayeron el 17 de junio de 1986. Aquí jugó Italia contra Francia en la Ciudad de México y Marruecos contra Alemania en Monterrey. Hubo un pico el 20 de junio de 1986, que fue el más alto durante ese mes, con 10.400.000 acciones negociadas, pero volvió a caer. Y este día, que fue el 27 de junio de 1986, 2.844.000 acciones negociadas. Entonces, bueno, vamos, esto es el análisis de cuál es el comportamiento de la bolsa de valores estadounidenses, Wall Street, cuando hay torneos de esta magnitud. A lo mejor falta analizar más factores de cada una de las compañías, pero esta es una visión un poquito, digamos, ligera de lo que es de lo que es el torneo. Si crees que faltó algo, déjalo en los comentarios.